Muy bien. Vamos a continuar nuestro tema y vamos a hablar ahora de otros signos que están asociados, ¿sí?, a la patología renal y a las vías urinarias. Dentro de esos signos está la pérdida de peso. La pérdida de peso. Generalmente la pérdida de peso está asociada a patologías de evolución crónica como el cáncer, por ejemplo. La insuficiencia renal por obstrucciones e infecciones urinarias repetitivas. En los niños con falta de desarrollo también se puede sospechar de obstrucciones urinarias crónicas o infecciones de vías urinarias. Los tumores, las pielonefritis crónica, el VIH, la tuberculosis renal, también pueden ser algunos agentes causales que generen una falta de desarrollo o crecimiento, ¿sí? Y obviamente la pérdida de peso, tanto en personas adultas como en pacientes pediátricos. La fiebre, ¿sí? La fiebre, que es la elevación de la temperatura corporal por encima de los parámetros normales, generalmente suele presentarse en procesos infecciosos urinarios, eso es muy frecuente. Pero la cistitis aguda, que es una infección urinaria baja, suele ser generalmente afebril o presentar ligeras febrículas, debido a que la cistitis es más un proceso inflamatorio. Por eso es que aquellas pacientes que presentan cistitis, que es mucho más frecuente en el sexo femenino, ¿sí?, no presentan fiebre. En cambio, las infecciones urinarias altas, como las pielonefritis, pueden presentar fiebres superiores a los 40 grados centígrados. Ustedes se van a dar cuenta que los pacientes que tienen infecciones urinarias, las temperaturas, la fiebre es demasiado alta y esa es la característica fundamental de ese tipo de patologías. También vamos a encontrar fiebre en pacientes con carcinoma renal, los pacientes con tuberculosis uro o reno urogenital llegan a presentar procesos febriculares, es decir, no elevan mucho la temperatura, ¿no? Eso nos ayuda, obviamente, a diferenciar de otro tipo de patología. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del examen físico del aparato urinario, de la exploración urinaria, ¿sí? Vamos a arrancar primeramente, siempre, comenzando por la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a empezar por la inspección general. Al hablar de la inspección general, obviamente voy a valorar al paciente en general, todo, absolutamente. Y en la inspección general podemos encontrar, por ejemplo, de que el grado de nutrición del paciente, ¿sí?, por ejemplo, en algunas patologías como la insuficiencia renal crónica, existe una atrofia muscular hasta llegar a la caquexia. Ustedes se van a dar cuenta, chicos, que de solo ver a un paciente, la facies, de solo ver el biotipo constitucional del paciente, ustedes van a reconocer las patologías de evolución crónica, ¿sí? Esos pacientes con atrofia muscular, con hipotrofia muscular, que llegan incluso a la caquexia, esa pigmentación, un tono amarillento de la piel y de las mucosas por la anemia y la acumulación de sustancias cromógenas en la piel, que le da un característico de un tono amarillo terroso a la piel del paciente, ¿sí? Ustedes van a poder identificar al paciente, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica, de solo verlo. O sea, de solo verlo uno aprende a decir, aquel paciente es renal crónico, ¿sí?, de solo ver. Entonces es muy importante que sí tomen en cuenta estas características. Además, los pacientes renales crónicos llegan a presentar excoriaciones. Recordemos un poquito de las lesiones primarias de la piel. ¿Se acuerdan de las excoriaciones? ¿Sí? El paciente empieza a presentar excoriaciones en la piel debido al prurito extremo que acompaña la hiperuremia.
¿sí? La elevación de la urea y de la creatinina en estos pacientes debido a la insuficiencia renal crónica llegan a provocar la aparición de prurito generalizado y el paciente empieza a rascarse, generando excoriaciones en la piel. Eso es muy característico poder observar en el renal crónico. En la inspección general, además, ¿sí? Por la concentración de la urea en el sudor, que suele ser aumentada, llega a eliminarse a través del sudor en cristales alrededor de la boca, ¿sí? O en la región anterior del tórax. En la región anterior del tórax, en el pecho, como nosotros decimos, ustedes van a poder observar como una mancha blanquecina, que obviamente se retira, ¿no? En la piel, una denominada escarcha urémica. Y eso es debido a que estos pacientes eliminan la exagerada cantidad de urea a través del sudor y llega a acumularse alrededor de la boca. ¿Sí? Se acumula alrededor de la boca o se acumula en la región anterior del tórax y se llama escarcha urémica. También podemos observar lesiones eritematosas, hemorrágicas, eczematoides, denominadas urémides, ¿no? Eso es muy frecuente observar en el paciente renal crónico. Bueno, esas son las características más importantes que podemos encontrar en el examen físico general. Ahora vamos a hablar de la inspección. Javier, dígame, pregunte. Doc, tengo una duda con la escarcha urémica. Dime. Ahí en la escarcha urémica es cuando, bueno, yo conocí a personas, bueno, con algo similar, pero quiero saber si tiene un olor característico también como a hierro, ¿puede ser? A hierro no. La urea, el aliento del paciente, el olor a hierro. A ver, no sé si estamos hablando estamos hablando de lo mismo, pero el olor a hierro, ¿han sentido el olor de la sangre? ¿Sí? ¿Alguna vez Sí, han sentido el olor a sangre? Yo creo que sí, chicos, ¿no? Es sí, más, alguna vez hemos tenido una caída, yo de niña era un poquito traviesa, me caía, hasta me reventaba el labio, y yo misma me chupaba mi sangre ahí. ¿Quién no ha probado su sangre? Díganme, te cortabas el dedo y directo a la boca, ¿no ven? Entonces, resulta que ese sabor metálico de la sangre y el olor metálico, porque es muy característico el olor metálico del hierro, es el característico que vos sientes en la sangre, ¿listo? Ese es el olor a hierro. Ese es el olor a hierro. Ahora, evidentemente, los pacientes renales crónicos tienen un olor característico. No lo podría definir, sinceramente. No lo puedo definir el olor porque ese olor, a ver, ¿cómo les dijera? ¿Alguna vez han entrado a un cuarto donde una persona ha estado sin ventilación, encerrada durante mucho tiempo, días, más o menos? ¿Sí? Por la concentración de la misma respiración y todo eso. ¿Sí? Más o menos ese olor, ¿ya? Pero evidentemente, Javier, tiene un olor característico el paciente renal crónico, incluso el aliento tiene un olor característico, peor aún cuando la urea y la creatinina se encuentran descompensadas, elevadas, ¿sí? El olor es muy característico, vos puedes identificar, es más, como te decía, a veces en los hospitales existe una área de puros renales. Dicen, no, este es el cuarto de los renales crónicos, ahí todos son renales, todos hacen diálisis, y entras a esa habitación, a ese cuarto, a esa habitación del hospital, y el olor es característico de los renales crónicos, ¿no? Y obviamente se debe a esa concentración. Pónganle un poquito de atención cuando ustedes vayan a los hospitales, vean o se les presente a un renal crónico, vean la facies, el color de su piel, es muy característico. Peor aún si tienen dos renales, uno al lado del otro, comparen
comparen y ustedes se van a dar cuenta, la característica, las facies, el color de la piel, ¿sí? El olor característico de esa habitación, de esa pieza, como decimos nosotros. ¿Listo? Pero no es el olor metálico, Javier. ¿Sí? El olor metálico es más ¿sí? Característico de la sangre. Bueno, en el examen físico general, bueno, en el examen físico regional, específicamente de la zona renal, ya hablando ya de lo general a lo más específico, hablando de la zona renal, ¿sí? Nosotros debemos examinar ciertas áreas específicas, ¿no? Empezando en el varón, ¿sí? Obviamente de la región genitocrural. En el varón vamos a examinar el pene, el escroto, el periné, en la mujer la vulva, ¿sí? El perineo, ¿sí? Vamos a tener que examinar incluso el área de la fosa renal y por la región anterior, incluso el hipogastrio. La palpación, ¿sí? Obviamente en el examen físico, vamos a tener que observar, en caso de que fuera necesario, normalmente no lo hacemos de rutina el examen físico de esta área, a menos de que sea el principal motivo de consulta. Ahí nos vamos directamente. A mí me ha tocado varias veces atender este tipo de circunstancias, por ejemplo, donde el paciente venía con lesiones a nivel de la región petiana. Entonces, me tocaba, ¿no? Me tocaba directamente revisar el área. Obviamente tengo un capítulo especial para hablar de ese tipo de patologías. Cuando hablemos de genitales masculinos y femeninos, vamos a hablar de ese tipo de patologías. Entonces nos toca revisar, tenemos que revisar esa área. Luego de la inspección viene la palpación, ¿sí? La palpación, una palpación, recordemos, parietal, o sea, superficial, donde podemos observar, en la palpación superficial vamos a poder ya notar la presencia probablemente de masas sensibles o no, ¿sí? Obviamente que hagan relieve en la superficie de la piel de esa área, de esa zona, que pueden ser dolorosas o no pueden ser dolorosas. Se puede notar a la palpación superficial, chicos, incluso la contractura muscular, ¿sí? En casos de tumores renales, en caso de contracturas musculares por esfuerzo muscular, por ejemplo. En pacientes con hidronefrosis, recordemos nuevamente que la hidronefrosis se caracteriza por la dilatación extrema del sistema pielocalicial y del sistema urinario, ¿sí? Porque hay un proceso obstructivo que podría ser la próstata, un cálculo que está impidiendo que el líquido filtrado, la orina, ¿sí? Se exteriorice. Entonces, estas se empiezan a dilatar y a tal extremo llegan algunas hidronefrosis, por si acaso, sobre todo a nivel renal, ¿sí? De que aumentan el volumen del riñón y que llegan a hacer relieve en la superficie de la zona renal. La presencia de hematomas perirenales postraumáticos, ¿sí? Eso es muy frecuente. El absceso perinefrítico también. La palpación, esa es la palpación superficial o palpación parietal. La palpación profunda del riñón, ¿sí? La palpación profunda del riñón, ¿sí? Tiene algunas técnicas o métodos mediante los cuales nosotros podemos llegar a palpar el riñón. Dentro de estos métodos tenemos el método de Guyon. El método de Guyon es una técnica bimanual en la cual el médico o examinador tiene que localizarse al lado del riñón que va a explorar. Es decir, se va a ubicar al lado del lado derecho del paciente si va a explorar el riñón del lado derecho. Al lado izquierdo se va a explorar el riñón del lado izquierdo. Una de las manos el paciente tiene que estar cómodamente recostado de cúbito dorsal o supino, con todas las recomendaciones que ya les he hecho cuando debe realizarse la exploración de la región abdominal. ¿Sí? Una de las manos, generalmente la mano contraria al riñón al ser explorado, es decir, la mano izquierda para el riñón derecho, ¿sí? Debe ir por debajo, ¿sí? A nivel del ángulo costo vertebral,
¿sí? Debe ir a ese lado para hacer la mano plano de resistencia. Y con la otra mano, ¿sí? Se va a encargar de palpar de forma profunda para poder palpar el riñón. ¿Sí? Recordemos que normalmente, chicos, el riñón no se puede palpar, no es que nosotros vamos a poder capturar el riñón y decir, ah, sí, está bien el riñón. No, lamentablemente el riñón solamente se llega a percibir durante la inspiración profunda. ¿Sí? Durante la inspiración, ojo que en ningún momento en esta técnica voy a condicionar la respiración. Eso significa, no le voy a decir inspire, expire, inspire, expire. No, resulta que la respiración tiene que ser espontánea, ¿sí? Y se van a dar cuenta que solamente durante la inspiración del paciente, ustedes van a llegar a percibir, cuando estén palpando, van a llegar a percibir el polo inferior del riñón, ¿sí? Y esta durante la expiración nuevamente se va a escapar. El riñón es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Es un órgano retroperitoneal. Eso significa que está localizado en la pared posterior, ¿sí? Si yo divido el abdomen, una línea, tomando en cuenta la línea medio axilar, para que ustedes, que continúa hasta la cresta ilíaca, esta línea medio axilar, por detrás hacia la que está localizada de la mitad hacia la región posterior, es considerada como la región retroperitoneal. Y esa es la localización del riñón. ¿Listo? Entonces, no la vamos a poder percibir por completo al riñón y eso sería lo correcto. ¿Cuándo voy a poder percibir, capturarla, agarrarla, el riñón? Cuando lastimosamente ésta se encuentre aumentada de volumen o de tamaño, ¿sí? Cuando existan masas tumorales que hayan condicionado el crecimiento del riñón, ¿no? Riñones poliquísticos, masas tumorales, hidronefrosis, ¿sí? Esas pueden ser las circunstancias por las cuales ustedes van a poder capturar el riñón. Después, normalmente, solo durante la inspiración, se va a percibir el polo inferior del riñón y esta va a desaparecer con la expiración. ¿Ya? Eso tomemos en cuenta. Otra circunstancia que tenemos que también tomar en cuenta es que el riñón del lado derecho, ¿sí? Se encuentra aproximadamente 1 centímetro a 2 centímetros, mucho más inferior que del lado izquierdo. Y eso debido a la presencia del hígado y la vesícula biliar. ¿Listo? Entonces, esta va a ser un poquito más abajo que la del lado izquierdo. Otra técnica es el denominado peloteo renal, que es una técnica para comprobar la técnica. Chicos, un ratito, por favor, esperen. Volví, chicos. Entonces estaba hablando de la técnica denominada el peloteo renal, que es una técnica contraria a la técnica de Guyon, bueno, complementaria, podemos decirle ahí a la técnica de Guyon, que consiste, en primer lugar, analicemos la posición, la actitud del médico y del paciente. El paciente debe estar de cúbito dorsal o supino, y el examinador debe localizarse en el lado contrario al riñón a ser examinado. Esta vez, la mano del mismo lado, es decir, la mano derecha para el riñón derecho, ¿sí? O la mano izquierda para el riñón izquierdo, debe localizarse en la región, así como están viendo en esta imagen, debe localizarse en la región costovertebral, ¿sí? Dirigir hacia el ángulo costovertebral, y la mano, ¿sí? La mano contraria va a estar localizado sobre la región abdominal. En esta técnica, chicos, en esta técnica,
esta mano, la que está abrazando, ¿sí? La que está abrazando, me refiero a esta mano, la que está aquí, ¿sí? Esta mano, la que está abrazando prácticamente el riñón contrario, se va a encargar prácticamente de impulsar un riñón, ¿sí? De impulsar un riñón de forma brusca hacia arriba. Y esta otra mano, con la palpación profunda, va a tratar de palpar, ¿qué? El peloteo renal. Normalmente, un riñón, ¿sí? Un riñón permanece en su posición. Sí, sin embargo, sí, el riñón puede estar, es como les manifestaba, el riñón es retroperitoneal y mantiene su posición gracias a un sistema de fijación constituido por ligamentos, incluso el mismo sistema vascular, que llegan a ser arterias y venas, el plexo nervioso, ¿sí? Algunos músculos, permiten que el riñón permanezca fijo en la región retroperitoneal. Sin embargo, los que no van a tener un sistema de fijación, ¿sí? Son, por ejemplo, las masas tumorales, el riñón poliquístico, ¿sí? El riñón poliquístico, que puede ser que haya vencido, por decir, la resistencia de fijación, ¿no? Porque muchas veces el peso, el aumento de peso del riñón por las masas tumorales, riñón poliquístico, la hidronefrosis, ¿sí? Puede generar de que vaya venciendo, superando la resistencia de fijación, porque se ha vuelto más pesado el riñón, no sé si me dejo entender. Entonces, eso, sí, ante esta técnica, en un paciente normal, nosotros no vamos a percibir absolutamente nada. Pero en un paciente que tenga, ¿sí?, masas tumorales, riñón poliquístico, ¿sí?, que tenga hidronefrosis, resulta que el peloteo renal, ¿sí?, como el riñón ya ha vencido esa resistencia de fijación, en el peloteo renal, con esta mano, nosotros vamos a impulsar el riñón y esta va a ir a impactar a la palma de la mano superior, la que va hacia la región abdominal. Entonces, obviamente es un signo de confirmación para verificar la presencia de este tipo de riñones patológicos. Otra técnica inversa a la anterior, ¿sí?, se llama la maniobra de Montenegro. En esta técnica, en la maniobra de Montenegro, el paciente tiene que estar localizado de cúbito ventral o supino. Fíjense ustedes, acá el paciente recostado de cúbito ventral, el médico o examinador localizado al lado del riñón a ser explorado, ¿sí? Con una de las manos se va a localizar en la región abdominal y la otra va a estar localizado en la región dorsal, ¿sí?, justo a nivel de la fosa renal. Nuevamente quiero recordarles que aquel tipo de riñón que ha superado, ¿sí?, por gravedad, por decir, por el peso del riñón, esos riñones poliquísticos, riñones con masas tumorales, ¿sí?, que ha vencido la fuerza de resistencia, de fijación, ¿sí?, por gravedad va a tender a caer solamente en ese tipo de pacientes, ojo, ¿no? Paciente normal no, el riñón va a permanecer en la posición en la que se encuentra. Pero en este tipo de pacientes, por gravedad, va a tender a caer a la región abdominal. Y esta mano, ¿sí?, nuevamente, la mano que está ubicada en la región ventral, ¿sí?, nuevamente se va a encargar de impulsar hacia arriba un riñón aumentado de volumen, de tamaño, que va a ir a impactar sobre la palma de la mano. Pero muchas veces es tan grande el aumento de volumen, jóvenes, que no solamente el riñón viene hacia arriba e impacta, sino también vuelve a caer sobre la palma de la mano, ¿sí?, que está en la región ventral. ¿Ya? Entonces, esa es la técnica de Montenegro, ¿ya? Una técnica contraria a la anterior, ¿sí?, que también es muy útil, sobre todo para diagnosticar este tipo de patologías. Existe otro procedimiento
denominado la maniobra o procedimiento de Israel, ¿sí? Esta técnica es una técnica diferente a las anteriores, puesto que el paciente en esta técnica tiene que encontrarse de cúbito lateral, opuesto al riñón a ser explorado, ¿sí? Fíjense, el paciente en este caso se encuentra de cúbito lateral derecho para examinar el riñón del lado izquierdo, ¿no? Y obviamente contrario al riñón a ser explorado. En esta técnica tenemos que tomar en cuenta de que el riñón que está aumentado de volumen, ¿sí? Probablemente por gravedad tienda a caer hacia la línea media, hacia la línea umbilical. Entonces, en ese caso, la palpación tiene que estar, ¿sí?, dirigida nuevamente. Una de las manos del examinador tiene que ir localizada a la región posterior, a la región de la fosa renal o al ángulo costovertebral aquí, ¿sí? Y la otra mano va a palpar de la línea media hacia afuera, tratando de capturar un riñón que ha aumentado de volumen. ¿Listo? Ese es el método de Israel. Otro método, ¿sí?, es el método de Goelet. En esta técnica, en el método de Goelet, fíjense por favor esta imagen, ¿sí? Es una técnica en la cual el paciente tiene que permanecer parado. Tiene que permanecer parado, ¿ya? De preferencia, vamos a utilizar una silla con estas características, que tenga un respaldar. Y ahí le vamos a pedir al paciente que apoye, ¿sí?, que obviamente que apoye la rodilla del riñón que va a ser explorado. Es decir, vamos a hacerle doblar la rodilla derecha para explorar el riñón del lado derecho. El examinador se va a localizar al mismo lado del riñón a ser explorado, ¿sí? Y va a empezar a palpar en forma ascendente, desde fosa ilíaca derecha. El método de Goelet es una de las técnicas que ha sido diseñada para poder diagnosticar el grado de tosis renal. El grado de tosis renal. ¿Qué es tosis renal? Recordemos, ¿qué es tosis renal? ¿Sí? Es un riñón caído o descendido. ¿Sí? Un caído o descendido. Pueden existir múltiples causas, desde factores genéticos, ¿sí?, que pueden provocar la tosis renal, ¿sí?, hasta procesos tumorales, hidronefróticos, poliquistes renales, que han vencido y han superado, como les decía, el peso, la resistencia que permite que el riñón permanezca en una posición retroperitoneal y esta vaya cayendo o descendiendo. Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Yo recuerdo un paciente que lastimosamente, por una circunstancia de tumoral, sí, fue el único paciente que vi, el paciente tenía que permanecer de cúbito dorsal todo el tiempo. El paciente se paraba y se desmayaba y nadie sabía por qué. Que cuando él se paraba se desmayaba, era porque el riñón prácticamente hacía un colapso ahí de las arterias y venas, y el paciente perdía la conciencia, no solamente por el dolor, sino también por el colapso vascular que provocaba. ¿Listo? Entonces, y a tal extremo llegaba su tosis renal, que prácticamente al palparla, nosotros la encontrábamos en fosa ilíaca izquierda. Imagínense dónde está localizado el riñón y dónde, ¿sí?, nosotros prácticamente lo ubicábamos a nivel de fosa ilíaca, creo que derecha era, sí, derecha era, ¿no? Entonces la podíamos localizar. En esta técnica vamos a ir palpando de forma profunda desde fosa ilíaca derecha, tratando de capturar, ¿sí?, el riñón. Cuando capturamos el riñón a nivel de fosa ilíaca derecha, la tosis renal es de 4º grado, ¿sí? La tosis renal es de 4º grado. Cuando ya se localiza por encima de fosa ilíaca derecha, ¿sí?, la tosis es, y otra cosa que es muy importante, ¿no? Aquí
se le pide al paciente que inspire profundamente. Cuando se llega a capturar por completo, es decir, cuando voy a agarrar por completo todo el riñón, ojo que en fosa ilíaca derecha no necesito ni que inspire ni que expire. El riñón va a estar ahí en fosa ilíaca derecha. En cambio, ya en la tosis de tercer grado, le pido al paciente que inspire profundamente, yo voy a capturar el riñón y durante, o sea, la voy a palpar, tampoco la agarro así, ¿no? Ahí más o menos se captura el riñón, ¿sí? Y durante la expiración nuevamente esta se vuelve a escapar. Esa es la de tercer grado. La de segundo grado solamente voy a llegar a capturar el polo inferior, ¿sí? Y se escapa durante la expiración. La de primer grado no se puede diagnosticar porque es prácticamente similar a una palpación normal del riñón. O sea, ¿qué significa? Que durante la inspiración profunda lo único que voy a hacer es percibir el polo inferior. Ya estoy a la palpación profunda, lo único que voy a hacer es percibir el polo inferior del riñón, ¿sí? Y esta va a desaparecer o escapar durante la expiración. Entonces, solamente durante la inspiración se llega a percibir el polo inferior del riñón, que es similar, ¿sí? Que una palpación normal, el de primer grado. ¿Listo? La única forma de diagnosticar el de primer grado es definitivamente mediante imágenes, ¿sí? De una tomografía, incluso tomografías, dependiendo, ¿no? Si no es una patología grave, contrastada, donde ustedes prácticamente van a ver la imagen de un riñón descendido o caído. Como les decía, chicos, ¿sí? Durante la palpación profunda es importante analizar ciertas características del riñón, ¿sí? Ciertas características del riñón como su forma, su tamaño, la movilidad y el peloteo, ¿no? Esas son, ¿sí? Algunas características que debemos valorar en el paciente. La palpación de los uréteres. Recordemos la palpación de los uréteres. No sé si aquí tengo una imagen. Aquí está. Recordemos nuevamente esta imagen cuando hablé de los puntos dolorosos ureterales en la región abdominal. Nuevamente los vamos a recordar acá, los puntos dolorosos ureterales anteriores, posteriores y laterales. ¿Ya? Bueno, la palpación de los uréteres, ¿no? Vamos a recordar el punto ureteral superior, ¿sí? El punto ureteral que es paraumbilical, que está al lado de la región de los... No sé por qué mi imagen está así, pero bueno, vamos a cambiar de imagen para la palpación de los uréteres, ¿ya? Bueno, los puntos dolorosos renales. Vamos a hablar primeramente de los puntos dolorosos renales, ¿ya? No estoy hablando de los uréteres ahora, estoy hablando primeramente de los riñones. Nosotros vamos a poder localizar ciertos puntos dolorosos, ¿sí? A nivel de la región posterior del tórax, ¿ya? Tenemos el punto doloroso costovertebral de Guyon, que se encuentra localizado entre el ángulo, en el ángulo costal, en el ángulo de la región posterior, subcostal, ¿sí? Y entre las vértebras de la columna dorsal, ¿sí? Este es el punto doloroso costovertebral de Guyon. Y el punto doloroso costolumbar de Surraco, que se encuentra entre el ángulo de las últimas costillas y la columna lumbar. ¿Listo? Este es el área, ¿sí? Que prácticamente delimita el área de los riñones. Cuando el paciente menciona dolor, ustedes van a ver que van a señalar incluso con el dedo. El paciente señala, identifica exactamente los puntos dolorosos costovertebral de Guyon y el costo lumbar de Surraco. Identifica sobre todo en aquellos pacientes que están padeciendo de procesos renales como pielonefritis. Eso es muy frecuente. Dice el paciente, me duele acá, en esta área, ¿no? Te señala con el dedo prácticamente. ¿Sí? Por la región anterior,
por la región anterior, también tenemos puntos renales anteriores. Los puntos renales anteriores. Estoy hablando específicamente del riñón, ¿sí? El dolor del riñón muchas veces se puede irradiar por la región anterior en esta área, denominado punto infracostal o subcostal. Estos pacientes con infecciones de vías urinarias altas se van a quejar incluso que no pueden doblarse, mencionando dolor a nivel de esta área, ¿sí? No sé si alguna vez ustedes han visto que cuando tenemos cierta dificultad de hacer esto, ¿no? Dicen, no, me duele acá y cuando hago esto, me duele acá en la región, ¿sí? Subcostal. Ese es el punto infracostal o subcostal, que es un punto doloroso renal. ¿Sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta todo lo que el paciente menciona, dónde le duele, cómo le duele, ¿sí? Para tratar incluso de identificar la patología que está provocando. Por la región anterior también el punto supraintraespinoso, que se encuentra justo por encima y por dentro, así tenemos que prácticamente meter el dedito, de reconocer primeramente la espina ilíaca anterosuperior, que es la parte más prominente de la cadera, de la cresta ilíaca. Identificas eso, y justo por encima y por dentro, por eso hay que enclavar el dedito de la cresta ilíaca, se encuentra otro punto doloroso renal anterior, ¿no? Los puntos dolorosos renales laterales se encuentran